está un poco distorsionado. Ya, pero bueno, si es que no podemos, estamos mal con los micrófonos, escribimos, ya. Andrés Dixie ya nos respondió, punto Simmer, perfecto, entonces tenemos que manejar esta temperatura, ¿no? La temperatura interior de cocción del pescado, ¿cuál tendría que ser, Edgar? Edgar Parra. Temperatura interna, ya sabemos que debemos manejar puntos Simmer en el líquido de cocción, pero la temperatura interna a la que debe llegar el pescado es... ¿Estamos por ahí, Edgar? No 71. 71 es muy alto para el pescado. Profe, 65. Ya, 65, 68. Entre 62 y 68 estamos bien. Ya, recuerden, es un género que tiene una consistencia, sobre todo si es que es un pescado blanco, como el caso de la corvina, que tenemos más cantidad de colágeno dentro del pescado, menos grasa, más colágeno, más agua también. Entonces, si es que yo cocino por arriba de los 71 grados, voy a tener un producto súper seco. Ya se habrá evaporado todo el líquido interior. Así utilice yo un medio líquido para cocción, lo más probable es que la textura del pescado ya no sea, ¿no es cierto?, atractiva. El líquido con el que vamos a saborizar tenía jugo de naranja, la ralladura de naranja, vino blanco, un poco de miel de abeja, ajo, cebollín, perejil, en el doculantro, ¿no? Con esto saborizábamos el líquido y era aquí donde íbamos a realizar el pochado. Recuerden que la técnica que íbamos a aplicar para el pescado en esta receta era la del popiet, ¿sí? Para el filete de corvina o de cachema que vayamos a utilizar. Esto vamos a guarnecer con un puré de alberja tierna que íbamos a obtenerlo solamente cocinando la alberja, ¿no es cierto? Y una vez que esté cocida, vamos a reducir la puré, incorporamos la manteca de cerdo y quizás un poquito de crema de leche en el caso de que debamos darle una textura un poco más blanda, ¿sí? Si no, con la manteca es suficiente, darle un toquecito. Recuerden que en el caso de manteca y crema de leche se recomendaba que se coloque al final, ¿sí? No necesita mucho tiempo, ni necesita tiempo de cocción, considerando que el albergue está caliente y que la crema de leche y la manteca tranquilamente a 65 grados es suficiente para matar cualquier tipo de microorganismo en el caso de que existiese, ¿ya? Y luego con el tostado, la maíz sabrosa y el chocho, acuérdense por favor que habían algunas fichas, me acuerdo cuando yo revisé, que no consideraban el crocante que íbamos a hacer a partir del tostado, la maíz sabrosa y el chocho. Le incorporaban el chocho al puré. Bueno, habían algunas cosas ahí que vi que yo obviamente les recomendé que hicieran los cambios. Entonces, el tostado, la maíz sabrosa y el chocho que teníamos en esta receta vamos a utilizar para hacer un crocante. Y finalmente, la salsa que teníamos para la salsa era una salsa de uvilla, una reducción, una salsa en base a reducción que hacíamos con uvilla y vino blanco. Y finalmente la ensalada, teníamos una ensalada donde habíamos también mencionado que podemos hacer el reemplazo de la sandía por otro tipo de fruta. Y aquí recuerden, teníamos flores, penas, flores moradas, que preguntaban, ¿no? Algunos estábamos con esa duda de qué eran las penas, qué eran estas flores, ¿no? Entonces, no hay problema el tipo de flor que se utilice. Todas en realidad tienen este sabor súper versátil, algo ácido, ¿no es cierto?, que nos va a aportar a la preparación. Sin embargo, cualquier tipo de flor, mientras sea una flor orgánica, se obtenga, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de tratamiento, pesticida y demás, se puede utilizar para consumirlas, ¿ya? También teníamos unas hojitas de remolacha que íbamos a utilizar para complementar esta ensalada y se había recomendado que podíamos, ¿no es cierto?, incluso utilizando la base de la misma cocción del pochado de la corvina, podíamos reducir este líquido de cocción, ¿verdad?, para formar una salsa que podíamos servir sobre la corvina, ¿ya? O en su efecto podíamos utilizar la salsa de uvilla sobre la corvina y con la base de la cocción del pochado, ¿no es cierto?, podíamos también trabajar un aderezo para la ensalada, ¿sí? Para la sandía, las flores y las hojas de remolacha. Estaban abiertas las dos posibilidades, habían en las fichas que redactaron, ¿no?, como una salsa a partir de mismo líquido del pochado, o podemos utilizar, ¿no es cierto?, también esta salsa para condimentar o saborizar la ensalada.
Entonces queda abierto la posibilidad de utilizar las dos salsas en cualquiera de los dos géneros o de los productos que tenemos dentro de la receta. ¿Ya? ¿Alguna duda, por favor, con esta receta? Aquí yo sí vi algunos, creo que la mayor parte de la falla o de la desinformación que teníamos en esta receta era el uso del tostado y el chocho para elaborar nuestro crocante. Habíamos dicho que un poco teníamos preparaciones que al tener, ¿no es cierto?, esa cocción en líquido, una cocción húmeda, de pronto no teníamos productos que nos vayan a brindar justamente esa textura o ese sabor crocante dentro de la preparación. Y es por eso que habíamos ajustado, ¿no es cierto?, esta receta utilizando un crocante de tostado y chocho. Entonces, para este crocante lo Sí, único que hacíamos era procesar. Quizás la humedad del chocho nos pedía un poquito de harina, entonces ahí vamos a ir adicionando, colocando la maíz sabrosa para darle forma. Y luego esto extendíamos en un silpado, en un papel sulfurizado, y iba al horno a una temperatura de unos 150, 160 grados. ¿Alguien me dijo algo? sí, sí, chef. En vez del chocho, ¿qué se puede usar? Podríamos utilizar, bueno, el chocho tiene menos almidón que otras leguminosas, ¿ya? Al chocho lo podemos considerar dentro del grupo de las leguminosas. Podríamos utilizar garbanzo, frijol, se podría utilizar lenteja o cualquier tipo de leguminosa. Junto con el tostado podemos obtener una buena mezcla para poder hacer un crocante, ¿sí? Chévere. O en su defecto, igual podrían, por ejemplo, utilizar solamente maíz, que en este caso ya sería un cereal, o podríamos trabajar de pronto solo con el tostado, incluso algún tipo de crocante. Nos puede hacer falta un poco esta elasticidad que nos brindan gracias al almidón, las leguminosas, pero podríamos ir jugando ahí con incluso cereales, sí, con harinas, que también podría ser una opción. Harina, agua o harina clara de huevo, por ejemplo, es una excelente opción para un crocante, porque la clara también nos brinda bastante proteína que nos ayuda a ligar la preparación. Podría ser, por ejemplo, tostado, clara de huevo, un poco de harina de maíz, y también podríamos tener una buena base para hacer un crocante. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ok. Bien. ¿Puedo pasar entonces a la siguiente? Ok. Sí, Para el papilot que teníamos, que era la siguiente cocción, esa cocción al vapor, ¿no es cierto? Presión que se hace en un medio hermético, que en este caso era la bolsa de papel sulfurizado o papel aluminio que obteníamos, ¿no es cierto? La técnica del papilot decía que es una técnica igual que requiere una cocción en medio húmedo, pero aquí la ventaja que podíamos tener en esta bolsita, ¿no es cierto?, era que se concentraba el calor y se concentraban también los sabores. En primera instancia yo les había colocado que íbamos a utilizar pescado para realizar esta receta, ya, y aplicar esta técnica. Sin embargo, les he cambiado esto por camarón, calamar y concha, porque van a ser productos que vamos a tener disponibles de la limpieza, ya. William dice que no me escucha, está muy bajo, quizás sean todos. Ah, dejen ver dónde está mi micrófono. Y puede ser, hola, ¿sí me escuchan bien? Sí, ahí se escucha un Ya, poquito más claro, pero sí se escuchaba antes igual. ya. Ok, entonces el único cambio que les sugería o hicimos en esta receta era que ya si cocinamos pescado, ¿no es cierto? Con la anterior sistema de cocción hacíamos el pochado, yo había considerado que íbamos a tener estos mariscos disponibles de la limpieza, entonces vamos a cambiar en la ficha para el momento en el que vayamos a ejecutar obviamente esta técnica, vamos a colocar camarón, calamar y concha con similares tiempos y temperatura de cocción. Habíamos puesto quizás de 5 a 7 minutos la cocción del pescado, ¿no es cierto?, en papilot, y la temperatura interna de 65 es lo que habíamos dicho para el pescado, ¿ya? Ahora igual podemos manejar el mismo tiempo y temperatura, considerando que estos mariscos que vamos a tener pendientes para la cocción en papilot también van a requerir muy poco tiempo de cocción, ¿sí? Entonces yo considero que 7 minutos. Ahora, estos 7 minutos vamos a considerarlos una vez que ingresemos al horno a la temperatura en la que queremos, ¿no? Que ingrese, que quizás sea de unos 250, 260
grados centígrados para iniciar la cocción del papilot dentro del horno, ¿ya? La salsa que íbamos a elaborar del encocado, habíamos dicho que podemos, en el caso de la cebolla, los pimientos, el ajo, el tomate, ¿no es cierto? Sudarlos ligeramente en una sartén y luego agregábamos esto junto con la leche de coco sobre, en este caso serían los mariscos o el pescado, ¿ya? Finalmente colocamos un poco de culantro al final, ¿no es cierto? Comino, sal, pimienta y con eso ingresamos, cerramos la bolsa, ingresamos al horno y dejamos nuestros 7 minutos, ya para que se cocinen los productos dentro del papilot. Esto íbamos a servirlo con un muchín de yuca. Para el muchín de yuca ya les voy a dar la yuca cocida, porque realmente para que tenga una buena textura y armar los muchines, es necesario que la yuca esté súper bien cocida. Vamos a incorporar a esta yuca cocida un poco de manteca de cerdo, sal y podíamos colocar el queso fresco, ¿no es cierto?, como relleno para nuestro muchín. Y yo les había también recomendado aquí que en el caso de la cebollita de verdeo, podíamos colocarla junto con el queso para el relleno o podíamos colocarlo en la base, ¿no es cierto?, del muchín, ¿ya? Y nos falta aquí incorporar la yema de huevo en la base de la yuca, ¿ya? El huevo nos va a ayudar a poder ligar bien, ¿no es cierto?, esta mezcla, esta base, para poder llevar la fritura, ¿sí? Vamos a freír, igual fritura profunda, a 180 grados, entre 160 y 180 grados, y considerando que ya tenemos la yuca cocida, ¿no es cierto?, para el muchín no necesitamos darle mucho tiempo de fritura porque tenemos ya un producto cocido. Y finalmente la criollita que íbamos a servir era un brunoise de tomate, un concassé de tomate, un brunoise de cebolla, ¿no es cierto?, de ají, un poco de culantro, vinagre blanco, sal, pimienta, y teníamos listo nuestra criollita que podíamos servir junto con el muchín de yuca en un platito, en un recipiente aparte, y el papilot. Recuerden que la técnica del papilot dice que yo debo servir a la minuta y que debo servir, ¿no es cierto?, cerrada la bolsa. ¿Para qué? Para que sea el cliente el que tenga la primera percepción al abrir el papilot, ¿sí? Entonces, también estaba bastante clara, no tuve muchos errores en estas fichas, quizás el tema del papilot. No se le escucha, profe. Chef, no se le escucha. Ahí, Ya ahí. Sí se escucha. ¿qué será? Pues bueno. Ya, quizás ahí así mismo me avisan ya si es que otra vez se dejan de escucharme. Bien. Las últimas recetas que nos falta revisar son las de las cocciones mixtas y la cocción al vacío, que puntualmente eso terminé de revisar ahora y les voy asimismo a hacer referencia a los detalles que vi. Primera cosa, chicos, en las cocciones en medios mixtos, recuerden que yo necesito que ustedes en todas estas cocciones, cualquiera que sea, estofado, braseado o guisado, siempre es importante que hagamos referencia a que yo primero aplico calor seco, sellando, ¿no es cierto?, los géneros, los vegetales, y que posterior a eso voy a colocar el líquido, que en este caso son los fondos del vino tinto, ¿no es cierto?, o el vino blanco según la receta que hayamos dado. Entonces, hagan referencia, por favor, a eso en las fichas. Si bien no a todos les coloqué retroalimentación, habían algunas que estaban súper bien descritas, estaban bastante bien las recetas. Sin embargo, revisen bien, por favor, los ingredientes que tenía cada una de estas, porque por ahí encontré que en algunos asados negros me colocaban vino blanco, por ejemplo. El vino blanco íbamos a utilizar para la lengua, para el asado negro y para el estofado de pato íbamos a utilizar vino tinto, ¿ya? Entonces, eso por favor revisen en sus fichas que esté correcto. Para el asado negro, por favor, habíamos dicho también que en el aceite del sellado yo iba a colocar azúcar moreno para que se funda este azúcar, y en esta azúcar caramelizada dentro del aceite yo voy a sellar el salón, la carne de salón. Una vez que haya obtenido ese sellado y que tenga un color negro que se haya fijado en la carne, está lista para cocerse. ¿Cómo voy a cocinar? Primero, utilizando la misma grasa, ¿no es cierto?, del sellado, en esa misma grasa retirando, si es que se me quedó
azúcar quemada, retiro el azúcar quemada y en la misma grasa voy a proceder a sellar mis vegetales. Cebolla, ajo, tomate, ají. Una vez que tengo sellados los vegetales, regreso el salón a la cacerola y voy a cubrir con el vino tinto. Podía yo colocar los elementos de condimentación, en este caso el laurel y el orégano, y vamos a darle cocción a este asado negro y quizás unos 30 minutos antes de que finalice la cocción, iba recién a colocar la sal y la pimienta para evitar, ¿no es cierto?, que de pronto el contenido salino se impregne mucho o que vaya a saturar el sabor final del producto. Para el asado negro se recomendaba la cocción de al menos unas 3 horas, ¿sí? Considerando los últimos 45 minutos o 30 minutos para colocar la sal. Asimismo, en este momento tenía que procesar la salsa, ¿verdad? Procesaba la salsa, cernía y continuaba la cocción del salón dentro de la salsa ya salpimentada. Este asado negro es una preparación típica del país de Venezuela. Entonces, justamente para hacer referencia a este tipo de preparación, habíamos decidido colocar como guarnición unas arepas de maíz, ¿sí? Para realizar las arepas, lo que hacíamos era incorporar un poquito de mantequilla a la harina de maíz, sal y agua. Formaba la masa tiene que tener por lo menos el 50% de agua del peso de la harina. O sea, si tengo 200 gramos de harina de maíz, con 200 ml de agua estoy súper bien para poder armar esta masa primero. Cocinaba esto sobre una plancha, ¿no es cierto? Lado y lado. Y una vez que estén completamente cocidas, que en realidad el tiempo no es grande porque la harina de maíz está precocida, en el caso de la harina para arepa, iba a rellenar con el asado negro, que en este caso ya una vez que sale de la cocción, el salón podíamos laminarlo o podíamos incluso desmechar, ¿sí? Relleno las arepas, iba a acompañar con una salsa de aguacate, queso rallado y maduro frito, ¿sí? Eso que tenía básicamente para acompañar mis arepas. Estaba bastante bien, de pronto en el único, con el tema del vino, tuve algunos cambios ahí, habían otras recetas que quizás no describían todos los ingredientes, pero en general estaba bastante bien. Recuerden, por favor, que tengan tiempos, que tengan temperatura interna de cocción y que tengan la descripción de la técnica, que en este caso para el asado negro es un braseado lo que vamos a hacer. Sellamos primero en la grasa y luego incorporamos el vino, ¿no es cierto?, para continuar la cocción. Ya, entonces creo que está bastante bien. ¿Alguien tal vez tiene alguna duda con esta receta? ¿O alguna duda que les haya colocado de pronto en la retroalimentación? ¿No? Bien. Vamos entonces para la siguiente receta, el guiso de pato. Para el guiso de pato voy a utilizar asimismo un mirepoix y tomates como los vegetales de mi preparación. Y vamos a utilizar los costes de la limpieza del pato, ¿no es cierto?, que hicimos anteriormente. En el caso del pato, yo les recomendaba que los géneros, ¿no es cierto?, sean géneros que de pronto no tengan mucho tiempo, sean aves que quizás no tengan mucho tiempo, que sean tiernas, que tengan una carne mucho más blanda, ya que es la idea de poder trabajar con estos costes. El hecho de que yo trabaje un pato, yo puedo cocinarlo por largos periodos de tiempo y tener excelentes resultados, pero con 1 hora y media, 1 hora 45 para el pato era suficiente. Les decía, siempre y cuando el coste y el género sean de buena calidad y sean suaves, que no tenga mucho tiempo de vida el patito antes de que haya sido sacrificado. Cuando haya sellado, ¿no es cierto?, en algo de grasa los pedazos de pato, continuaba con el mirepoix, el ajo y los tomates. Todos estos tienen que sellarse en la misma grasa donde se selló el pato. Coloco luego la cantidad de vino suficiente como para poder cubrir, ¿no es cierto?, la preparación y dejaba que se cocine al menos por 1 hora y media, 1 hora 45 minutos. Asimismo, como va avanzando la cocción, es importante colocar los elementos aromatizantes, en este caso laurel, orégano, tomillo, ¿ya? Y finalmente sal y pimienta. Yo recomiendo siempre que la sal y pimienta se coloque faltando quizás unos 20 o 30 minutos para que finalice la cocción.
porque yo voy a tener una cocción prolongada, una cocción que va a ir evaporando el líquido de cocción. Si yo coloco sal desde el inicio, posiblemente esté produciendo que se concentre mucho el sabor de la sal y que yo tenga un producto salado, ¿sí? Entonces, por eso se recomienda más bien que los géneros vayan tomando el sabor de todos los vegetales, ¿ya? Y que al final yo coloque sal y pimienta, vegetales y aromatizantes. Y al final coloque la sal y la pimienta, quizás los últimos 30 minutos, para que absorba obviamente la salsa y el género, la sal, pero no tener el problema de productos salados al final. Ahora, aquí por favor revisen sus fichas, su respectiva retroalimentación, porque en el caso del trigoto y la fritata tenía dos detalles aquí. Por un lado, bueno, el trigoto estaba descrito correctamente, sin embargo, por ahí me ponían algunos la albahaca, no me colocaban la albahaca o recuerden que la albahaca tiene que ir picadita dentro del trigoto para que me dé este sabor. En el caso de la fritata era este tipo tortilla cremosa que hacíamos en el horno, que les decía que íbamos a partir de un zucchini salteado primero y que luego voy a incorporar los huevos, el mascarpone y colocar esto dentro de un molde refractario para llevar a cocer en el horno, ¿sí? Y así obtenía la fritata, que era, como les decía, una tortilla, pero más cremosa por el uso del mascarpone. Y finalmente tengo un poco de aceite de oliva que iba a colocar al final sobre la fritata. Tengo clavelitos rojos para decorar todo mi plato. Y finalmente dimos la idea del puré de tomate, que esto en realidad queda opcional de parte de ustedes. Pero el puré de tomate no lo incorporamos a ninguna de estas preparaciones. El puré de tomate habíamos dicho que antes de poder procesar la salsa, ¿no es cierto?, de mi pato, yo podía retirar un poco estos pedazos del tomate que tengo, ¿no es cierto?, de la cocción, secarlos, hacer un purecito y secarlos en el horno para poder obtener un crocante. Asimismo, recuerden que son cocciones que generalmente no nos ofrecen tal vez texturas crocantes, entonces por eso es que buscamos alternativa con los mismos productos que tenemos disponibles para poder hacer un crocante. En este caso íbamos a utilizar un poco los tomates que utilizamos en la misma salsa para poder generar un crocante, ¿sí? Eso es lo que habíamos determinado realizar con el tomate. Eso no quiere decir que si ustedes quisieran hacer esta receta de la fritata utilizando tomate o otro tipo de vegetal, no lo puedan hacer. La cocina tiene apertura para que ustedes puedan hacer variaciones en sus recetas, ¿no es cierto? Incluso utilizar estas guarniciones para otro tipo de géneros, otros tipos de cocciones, ¿no es cierto?, en géneros. Es por eso que siempre les pido que las subfichas también las coloquen y no, también les he puesto eso en la retroalimentación. Que ahora estas últimas fichas, no sé qué pasó, que todo el mundo me empieza a poner, me hace una sola ficha estándar y ahí me ponen los ingredientes y las preparaciones de todas las guarniciones. Separen, por favor, las fichas, porque la idea de estas preparaciones es que ustedes puedan irles utilizando con diferentes géneros. Entonces, por eso que les pido que clasifiquen o hagan de forma individual las fichas, ¿ya? Y este mismo día que realicemos estas dos cocciones, vamos a hacer la mise en place de la panceta, ¿ya? Vamos a dejar la panceta con ajo, salsa de soya, azúcar, sal en grano. Esto les comento, para dejarla en la bolsa de vacío, para realizar la cocción indirecta y que 13 horas antes de la clase que nosotros tengamos, coloquemos a cocinar la panceta y que ustedes ya para la sesión, la siguiente sesión, ya tengan lista la panceta cocida, ¿no es cierto? Porque esta obviamente íbamos a cocinarla por 12 horas. ¿Recuerdan? Íbamos a programar el runner para que cocinemos a 62, 65 grados la panceta, pero por 12 horas más o menos, ¿ya? Para esta última sesión, entonces, tenemos la lengua estofada o la lengua guisada, creo que era un guiso lo que íbamos a hacer, no, era el guiso que íbamos a hacer con el pato porque requiere menos tiempo.